En nuestro estudio del Evangelio de Lucas, si tiene Biblia, vaya ahí conmigo a Lucas. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 23 de Lucas. Lucas capítulo 23. Y estuvimos viendo anteriormente que Jesús va a ser juzgado, está siendo juzgado. Dijimos que al menos lo podemos dividir en dos en dos partes, un juicio que hacen los judíos y otro que hacen los romanos. Aún así, esto lo podemos dividir en 3 y 3, ¿no? Primero es llevado a la casa de Anás, el suegro del sumo sacerdote, que tenía tanto poder. Luego es llevado a la casa de Caifás, ¿verdad? Y luego al Sanedrín, que fue lo último que estuvimos viendo la semana pasada. El Sanedrín era asamblea de ancianos en Jerusalén que tenían autoridad especialmente en lo concerniente a lo religioso, en concerniente a lo que tenía que ver con la religión de los judíos. Y luego de eso va a pasar a los romanos y vamos a ver por qué traen a Jesucristo primero ante Pilato, luego Pilato lo manda con Herodes, luego vuelve a Pilato otra vez y después de esa última determinación es donde vemos ya la crucifixión de nuestro Señor. Entonces, vaya conmigo, hoy vamos a ver solamente los primeros 6, aunque vamos a estudiar hasta el 5, leamos hasta el 6 en esta mañana, para poder entender un poco qué es lo que vamos a estudiar y hablar y donde el Señor también nos quiere enseñar en esta mañana. Dice así, Lucas capítulo 23 del verso 1 en adelante. Dice, levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban, diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y allí es donde luego lo envía con Herodes por esa razón. Vamos a orar, pedir al Señor nuevamente su dirección. Padre, queremos encomendarnos a ti para que en este tiempo, esta porción de la Escritura nos pueda mostrar algo de Jesucristo, poder identificar un poco quién es Él y por qué está aquí siendo juzgado y para qué. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos amoneste en nuestro corazón conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Permiso. Si usted se pudo notar, en el verso 1 dice que levantándose entonces toda la muchedumbre, toda la compañía de estas personas llevan a Jesús donde Pilato. ¿Quiénes son esta compañía? ¿Quiénes son? Precisamente tenemos que ir a lo que está anterior, del verso 66 del capítulo anterior. Vemos que cuando era de día se juntaron los ancianos, porque no podían juntarse de noche, según las prescripciones de la ley. El Sanedrín, este cuerpo de principales sacerdotes, escribas, como dice ahí el verso 66, se reúnen allí y ahí de alguna manera le hacen estas mismas preguntas. ¿Eres tú el Cristo? Y Cristo responde de una manera bastante similar, ¿no? Y ellos lo están acusando aquí y al final el veredicto del Sanedrín, del grupo de líderes religiosos de Israel, es que él ha blasfemado porque está diciendo que él es el Cristo, que él es Dios, ¿no? Entonces la acusación contra él es blasfemia, ¿no? Decir algo que atribuirse a sí mismo, ¿verdad? Esta autoridad divina. ¿Se acuerda que antes, cuando echó fuera a los cambistas, ¿no?, a las mesas, ahí en el templo, le preguntaron con qué autoridad hace todas estas cosas, ¿no? Por lo tanto, la acusación que tienen es esta. Ahora, cuando lo traen, ¿no?, donde Pilato cambia un poco, ¿no?, para explicar un poco, que entendamos mejor un poco lo que está sucediendo aquí. Dijimos que el Sanedrín era ese consejo de ancianos, el órgano religioso supremo para el pueblo judío
pero no tenía derecho a imponer la pena de muerte, no porque no quisieran, sino porque los romanos le habían coartado esa opción. Entonces, si se le iba a ministrar la pena de muerte a Jesús, a pesar de ellos ya haberlo declarado culpable de blasfemia, ¿no?, el mayor delito que un judío podía ser declarado, ¿no?, culpable, tenían que acudir a Pilato como la autoridad romana para que se le asignara y más bien para que se le sentenciara y se le ejecutara la pena de muerte. Normalmente Pilato no estaba en Jerusalén, ¿no? Pilato estaba en Cesarea, allí más al norte, a la altura de Galilea, pero sobre el mar Mediterráneo. Allí estaba sentado siempre Pilato. Pero como era la semana de la Pascua, había mucho alboroto en la ciudad de Jerusalén y él, como autoridad, venía a la ciudad, tenía un lugar allí, al menos por dos cosas: para que la cosa estuviese tranquila y observar que nada se hubiese alguna revuelta, o si llegase a pasar, poder aplicar mano dura allí, ¿no?, y exterminar cualquier rebelión contra de Roma. Entonces Pilato estaba en Jerusalén, aunque no era el lugar donde él vivía, pero estaba allí, ¿no?, porque todos los judíos habían venido de todos los lugares a Jerusalén. Se calcula que casi 2 millones de personas podían llegar en una semana como esta, o transitaban durante esta semana en Jerusalén. No es menor, imagínense, todo Montevideo allí, en una ciudad que no es muy grande. Entonces, su trabajo de alguna manera era mantener la paz allí en Jerusalén. Pilato tenía una relación bastante conflictiva con el Sanedrín, con el Consejo de Ancianos de Israel, ¿no? No tenía mucho feeling, su relación con ellos era bastante problemática, por decirlo menos. Los judíos consideraban a Pilato bastante codicioso, más bien peleador, contencioso, ¿no?, avaricioso también, porque hizo varias cosas que provocaron a los judíos, al menos algunas que se cuentan, que algunas revueltas que no fueron tan revueltas las mitigó con mucha dureza, ¿no?, y con mucha maldad, pero también se cuenta que se apoderó del dinero que estaba destinado al servicio en el templo. Imagínense, se recogían ofrendas y él vino y tomó ese dinero para construir un acueducto. Era útil, pero imagínense, a ellos era algo dedicado al Señor, y además era el dinero que manejaban ellos, y viene él, lo saca. Por lo tanto, imagínense cómo respondió el pueblo judío a ese trato que tenía Pilato con ellos, ¿no? Cuando llegaba a la ciudad no le abría las puertas, ¿no?, para recibirlo. Era, ¿cómo se dice?, era persona non grata, ¿verdad?, en la ciudad. Sin embargo, estaba allí a razón de la fiesta que se estaba celebrando. Era muy impopular, no le gustaba hacer lo que los líderes judíos le pedían, y eso es bastante evidente aquí en lo que acabamos de leer. Lo que sucede es que Lucas es bastante escueto en lo que está sucediendo aquí con Pilato. Ya lo vamos a ver en el capítulo 18 de Juan, vamos a ir a un momento allí, pero Juan nos entrega una visión, una panorámica un poco más amplia de lo que está sucediendo con Jesús y Pilato en el capítulo 18 de Juan, ¿no? Entonces, el interrogatorio de Pilato a Jesús y las respuestas de Jesús a Pilato, podemos encontrar más detalles allí de lo que Lucas nos cuenta acá. Nuestro estudio en Lucas nos vamos a centrar acá, aunque vamos a ver un poquito de Juan en un momento. Pero lo que quiero que podamos ver en el día de hoy, al menos son 3 cosas que podamos tener en cuenta. Lo primero es que podamos notar en el verso 2, vaya conmigo al verso 2, lo que dice este cuerpo, el Sanedrín, ¿no? ¿Cuál es la acusación? Los cargos de culpabilidad que están allí. Al menos se dice allí, por parte del Sanedrín contra Jesús, ¿no?, cuáles son los cargos que se le acusan. Básicamente dicen que ellos ya lo han juzgado, ¿no?, lo hemos encontrado culpable y lo traen a Pilato simplemente porque queremos que tú lo condenes a muerte. El juicio ya está hecho, queremos tu sentencia, y que bajes el martillo y diga caso cerrado, nada más, ¿no? Y la pregunta de Pilato es, bueno, ¿qué cargos presentan? ¿Cuáles son los cargos que tienen contra este hombre? Eso lo vamos a ver ya en un momento en Juan. Básicamente ellos están pidiendo
y le están diciendo a Pilato que eso no es asunto de él, simplemente queremos que lo condenes a muerte, nada más, ¿no? No necesitas preocuparte sobre la base de la declaración de culpabilidad. Y ahí es donde Pilato les dice, yo no voy a hacer eso, ¿no? Tienes que decirme cuáles son los cargos que estás presentando contra este hombre. Y aquí vemos los 3 cargos en el verso 2. Fíjese, dice allí verso 2. Ya vimos antes en el verso 66, y los versos que vienen, lo que estuvimos estudiando antes, que el cargo que tenían contra Cristo, al menos en el Sanedrín, era blasfemia, ¿no? Pero aquí dicen otras cosas. Verso 2 dice que pervierta la nación, o está de alguna manera agitando a nuestra nación, que prohíbe dar tributo a César y que dice que él mismo es el Cristo, un rey. Esas son las 3 acusaciones que tienen contra Cristo. Y ya vamos a ver en un momento que tienen más una connotación política que religiosa, que era la acusación que estaban haciendo contra Jesús. Así que pasamos de esa acusación religiosa ahora a una acusación política. Pero lo segundo que queremos ver hoy día, y lo vamos a desarrollar, es que en el verso 4 la declaración de Pilato es bastante clara. ¿Qué es lo que dice Pilato al final del verso 4? Ningún delito hallo. ¿Cómo lo está declarando Pilato a Jesús? Inocente. O sea, lo segundo que vemos aquí es que la declaración de Pilato es una declaración de inocencia sobre Jesús. Públicamente lo está declarando inocente. Y esto es importante para Lucas porque él quiere que nosotros sepamos, lo que estamos leyendo Lucas, que las acusaciones que llevaron a Jesús a ser ejecutado, a ser sentenciado y lo enviaron a la cruz son falsas, ¿no? Y esto es de vital importancia porque él no está en la cruz porque se lo merece, sino a pesar de no merecerlo, a pesar de que es inocente, está allí en la cruz. Y Lucas, desde la voz, recordemos que Lucas no es de origen, no sabemos si es de origen judío, lo más probablemente que es gentil, ¿no? Recordemos que Roma lo que aporta a la sociedad, ¿qué es lo que se dice siempre? Los griegos aportaron la filosofía, el pensamiento. Roma, la ley, el derecho, ¿verdad? El sistema romano, el sistema de derecho romano aún se estudia hoy día en los que quieren estudiar abogacía, porque es quizás el sistema legal o el mejor sistema legal del mundo, al menos en estos tiempos. Y ese sistema, o más bien el representante de ese sistema, que es Pilato, lo declara inocente. Así que el mejor sistema legal que existía en el planeta, su representante lo declara inocente. Aún así, finalmente, lo terminan condenando. Y lo tercero que quiero que veamos hoy día es lo que dice el verso 3. Si nos fijamos ahí en el verso 3, habla de una cuestión de la realeza. Le pregunta allí, ¿eres tú rey de los judíos? Y quizás esa es la pregunta de la predicación de hoy. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú rey? Y Jesús responde con mucha cautela, ¿no? Ya vamos a ver en capítulo 18 de Juan un poco en extensión esto. Pero queremos comprender por qué, ya que este es un tema importante tanto para los judíos como para los romanos, porque malinterpretaron este asunto sobre Jesús, ¿no? Y sus afirmaciones, lo que decía el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y si nos equivocamos en eso nosotros en el día de hoy, también podemos equivocarnos en identificar quién es Jesús, también para nosotros en el día de hoy, ¿no? Entonces, aquí quiero que veamos esto, ¿no? Las acusaciones de culpabilidad, la declaración de inocencia y por último la cuestión de la realeza ahí en el verso 3. Entonces, como estábamos, este es el primer interrogatorio de Jesús frente a los romanos. Ya lo interrogaron, no sabemos qué pasa mucho ahí en la casa de Anás, pero sí estuvo con Caifás, estuvo con el Sanedrín y ahí al menos fue interrogado. Y el interrogatorio había comenzado en la noche, pero el Sanedrín no se le permitía reunirse allí, excepto entre el amanecer, ¿no? y el anochecer, o sea, cuando ya amanecía, cuando era de día. Entonces es bastante temprano cuando el Sanedrín se puede finalmente juntar. O algunos piensan que ese juicio está viciado porque se hizo de noche, o sea, está fuera de la ley. Lo que sí sabemos es que al amanecer
vienen con Pilato. ¿Por qué sabemos esto? Porque los romanos eran personas bastante trabajadoras que trabajaban desde el alba, ¿no?, al menos hasta el mediodía, ¿no?, en estos asuntos. El asunto es este, que al amanecer ya se había reunido, Jesús fue interrogado y le preguntaron, y lo vemos en el verso 70 del capítulo anterior, le preguntaron entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Y él respondió, vosotros mismos lo están diciendo, ustedes están diciendo esto. Y ellos respondieron, blasfemas, ¿no? Estás blasfemando porque afirmas ser el Mesías, afirmas ser el Hijo de Dios, ¿no? Y no lo eres, por tanto eres culpable de blasfemia. Esa era la razón por la que lo estaban acusando a Jesús y lo querían dar muerte. Entonces dice, vamos a recomendar a los romanos para que seas condenado. Así que lo llevan ante Pilato, que se encontraba en Jerusalén, y tienen que ir hasta su residencia en Jerusalén. Ahora, hay algunos detalles aquí. Como dijimos, los romanos eran famosos por tener horarios bastante tempranos, así que probablemente, si tuviésemos reloj, serían las 6 de la mañana, están allí, ¿no?, tempranito, donde Pilato, y como nos dice Juan, ahora vamos a ir un momento, vaya conmigo por un momento a Juan capítulo 18. Vamos a leer lo que dice aquí para tenerlo presente. 18, verso 28. Dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua, pues si entraban a la casa de Pilato se iban a contaminar y no iban a poder comer la Pascua, que era ya en esa tarde. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pilato tiene que salir afuera a encontrarles, ¿no? Más encima de eso. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, verso 30 del capítulo 18 de Juan, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Ellos no responden, ¿no? Simplemente le dicen, mira, si no tuviera una acusación, si no fuera malvado, no te lo hubiésemos traído. Entonces le dijo Pilato, tomadle vosotros entonces y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra de Jesús, ¿no? Los consigna aquí Juan, que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿no? ¿Te acuerdas que Cristo dice que iba a ser levantado, que iba a ser colgado? Y los judíos no mataban así. ¿Se acuerda cómo mataron a Esteban? ¿Cómo mataron a Esteban los judíos? A pedradas. Pero Cristo había dicho que iba a ser levantado. Hablando de la muerte que ejecutaban los romanos era la muerte de cruz, ¿no? La crucifixión. Entonces, Pilato, verso 33, volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondiendo Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, que era quizás lo que más le preocupaba a Pilato, ¿no? Esto de ser rey, ¿no? Iría en contra de César. Jesús le dice, tú dices que soy rey, que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, quizás con un dejo de cinismo, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo, yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no, a este, sino a Barrabás, y a Barrabás era un ladrón. Bien, lo que vemos acá, ¿no? Como vimos, es que se presenta ante Pilato y dicen, ya lo hallamos culpable a este hombre, simplemente debes condenarlo a muerte, ¿no? Pilato no quiere seguir adelante y él le dicen, esperen un momento, ¿cuáles son los cargos que traen contra él? ¿No? Y de alguna manera dicen, esto no es asunto tuyo, solo necesitamos que tú lo condenes.
y él le dice, no, es asunto mío, quiero saber cuáles son los cargos, ¿no? Y el verso 2, como vimos recién en Lucas 23, Lucas nos dice con claridad cuáles son los cargos. Es el Evangelio que nos dice con mayor claridad cuáles son los cargos en contra de Jesús, ¿no? Y los resumen estos 3 cargos que se presentan contra él, y son los siguientes. En primer lugar, dijeron que estaba extraviando a la nación, que estaba agitando a la nación, ¿no? Claramente están insinuando a Pilato algo más que está llevando, ¿no?, al pueblo, o sea, algo más que simplemente un error teológico, sino que están sugiriendo que él está involucrando una cierta alboroto, ¿no? Alguna rebelión allí, sedición en el pueblo, está involucrando una traición de alguna manera, porque está extraviando a su pueblo, y eso habría preocupado en este caso a cualquier funcionario romano, ¿no? La historia nos cuenta que en el año 6 después de Cristo, probablemente Jesús bastante pequeño, un judío que se atribuía a cierto mesianismo lideró una revuelta, especialmente en Galilea, en contra del fisco, en contra de la recaudación de impuestos, ¿no?, de los romanos, y promovió una rebelión en contra de el sistema tributario romano ahí en Israel. Así que los funcionarios romanos esa vez actuaron y mitigaron ese alboroto, pero estaban atentos, siempre preocupados de cualquier tipo de actividad como esta, ¿no? Entonces es claro que las acusaciones no tienen que ver tanto con una naturaleza teológica aquí cuando dice que están acusando a Jesús de que está pervirtiendo a la nación, sino que está agitando, es un agitador político este Jesús, ¿no? Sin duda era una acusación bastante falsa, y lo sabemos por la segunda acusación, porque ellos dicen, prohíbe dar tributo a César, y esa realmente así es una mentira del porte, como dirían la expresión, de un buque, ¿no? Porque cuando a Jesús le vienen a preguntar, ¿hemos de dar tributo a César? ¿Cuál es la respuesta de Cristo? Mostrame la moneda. ¿Qué moneda tienes ahí? ¿Qué imagen tiene? ¿La de César? Dad a César lo que es de César. Incluye, dad a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, sin duda, esta era una mentira bastante descarada y no encaja con algo que Cristo hubiera hecho, pero sí parece una acusación política, que es lo que quieren hacer estos líderes judíos para que Pilato lo pueda sentenciar. Y por último, y quizás a la que más tiene una mezcla de verdad y error, porque la acusación es que él está diciendo que es el Cristo, un rey, ¿no? Si vamos a la declaración que hace Pedro, ¿se acuerda? ¿Quién dice la gente que soy? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y tiene razón, ¿no? Dios se lo ha revelado. Pero había sido Cristo muy cuidadoso al usar ese lenguaje, o ese tipo de lenguaje mesiánico, o un lenguaje real. Cristo, ¿se acuerda? Muchas veces le dice a los discípulos, pero esto no lo digan, ¿no? Él no está buscando mostrarse como yo soy el libertador, yo soy el Mesías. Está mostrando señales, como milagros, ¿verdad? La forma en cómo enseña. ¿Se acuerda usted cuando Jesús alimenta a los 5.000? ¿No? Después que los alimenta a todos, la muchedumbre ahí, ¿qué quería hacer? Querían hacerle rey, ¿se acuerda? Dicen los evangelios, creo que es el evangelio de Marcos, que dice que Jesucristo se apartó porque se quería ir, estar un momento solo, pero ellos estaban preguntando dónde estaba porque decían, multiplica, nos da comida a nosotros y vamos a ponerlo como rey, qué mejor rey que este. Y Jesús era muy cuidadoso de ese lenguaje y siempre se apartó públicamente de mostrar esa figura política que era lo que muchos judíos esperaban, ¿no? Del Mesías, una figura política que los librara de Roma. Pero Jesús siempre ajeno a eso, o al menos cuidadoso. Y tenía una razón. No simplemente tener cuidado, sino que una razón más grande, porque la razón por la que él venía a este mundo era mayor que simplemente mostrarse como el Mesías, como el libertador, ¿no? Pero la acusación de que él afirma ser el Mesías, rey, tiene una connotación más política
¿no?, que religiosa. Él afirma ser rey, es de alguna manera la acusación, y lo que queda entre puntos, o quizás como letra chica, y lo que no se dice, es: él afirma ser rey y no César, ¿no? Es lo que está diciendo, ¿no? Es lo que se lee debajo de toda esta acusación, que se está erigiendo por encima del gobierno de César. Entonces vemos que las acusaciones contra Cristo tienen más una connotación política que religiosa, al menos cuando lo traen delante de Pilato. Y esto es lo que Lucas quiere que nosotros podamos ver, a lo que puede llegar las personas para salirse con la suya. Son todas acusaciones falsas, ¿no? Son falsas en diferentes sentidos, pero todas son acusaciones falsas. Si prestamos atención al ministerio de Cristo y lo que Él dijo y ha hecho antes, simplemente queda exonerado por ver su testimonio. No es necesario hacer un juicio contra Él. Así que lo primero que Lucas quiere mostrarnos es que Cristo fue acusado falsamente. Aún así, el juicio sigue adelante. Y esto pareciera ser, no sé si le ha pasado, yo a veces he conversado con personas cuando viene el tiempo especialmente de Semana Santa y vemos la última semana de Cristo y salen películas y la gente se compunge de corazón porque dicen: pero lo acusaron falsamente, y como que, ¿por qué a mi Señor? ¿Por qué le hacen esto? ¿Por qué lo traicionan? Pero vemos que a pesar de todo esto, el juicio sigue adelante. Ya vamos a ver en el final por qué de esto, ¿no? Pero lo primero, Lucas nos deja bastante claro que Jesús fue acusado falsamente. Pero lo segundo, es que Lucas quiere que nosotros veamos que él públicamente fue absuelto, al menos por Pilato, aquí, ¿no? No solo es acusado falsamente, sino que públicamente es absuelto. Después de interrogar a Jesús, Pilato dice, ¿se acuerda? No encuentro delito en este hombre. Vemos que esa imagen común que se lava las manos es después que lo traen, después de Herodes, ¿no? Y después que lo traen nuevamente, vemos que ahí él dice: bueno, yo estoy libre de sangre de este hombre, ¿no? Pero al menos hasta ahora aquí vemos que él dice: yo no encuentro delito. La pregunta a Jesús es: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde de una manera similar a lo que ya les dijo al Sanedrín, a los líderes judíos, ¿no? De alguna manera, Jesús responde de esa forma porque cuando Pilato le pregunta a Jesús, y lo acabamos de leer en Juan 18, por primera vez: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice: ¿me preguntas esto porque tú lo quieres saber o porque otro te lo dijo? ¿No? Entonces van y vienen sobre este asunto que Pilato le vuelve a preguntar, y la respuesta de Jesús es: Pilato, mi reino no es de este mundo. Que era lo que le preocupaba a Pilato, ¿no? ¿Eres rey? ¿Te estás declarando rey? Mira, porque yo soy representante del rey acá. ¿Eres tu rey? Y Jesús le dice: mi reino no es de este mundo. Y es necesario entender en ese punto, a Pilato ya no le interesa qué tipo de pretensiones reales tenía Jesús, porque el único reino que a él le importa es el reino de Tiberio, ¿no? De César, nada más. A él no le importa ningún otro tipo de reino celestial, espiritual, simplemente le importa un reino terrenal. Y Jesús no se rebela contra ese reino, simplemente no le importa contra lo que se está rebelando, simplemente que no sea en contra del reino de Tiberio. Entonces, la preocupación de Pilato es ver si Jesús es un rebelde político contra el dominio romano, y cuando Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, no hay problema. Y ahí donde sale le dice: yo no encuentro ningún delito en este hombre, ¿no? Pilato volvió a preguntar, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús usa el mismo lenguaje que lo vemos acá en Lucas y vemos ante el Sanedrín. Tú lo has dicho, ¿no? Y saber por qué Pilato reacciona así, ¿no? Cuando se dirige a los líderes judíos y dice: yo no afirmo, o este hombre no afirma ser alguien que está expulsando a César del cargo, ni asumiendo ese poder. Entonces vienen a mí con acusaciones políticas, pero yo no encuentro ninguna razón en acusarle de esta manera, ¿no? Entonces
declaro a este hombre inocente de las acusaciones que tienen en contra de él y la intención de condenarlo a muerte porque es inocente de esas acusaciones. Así que Lucas no solo muestra a Jesús falsamente acusado, sino que lo muestra públicamente inocente, absuelto, al menos por Pilato. Y esto es importante porque cuando Jesús está en la cruz, normalmente un castigo que está reservado para los criminales comunes, está en la cruz como un inocente. Y era necesario que fuera así, no solo como un inocente, sino como un hombre declarado inocente por la mayor autoridad romana en Jerusalén en ese momento. Así que, aunque Jesús fue acusado falsamente, quedó exonerado, públicamente. Y esto es importante porque la razón por la que Cristo llega a la cruz y la forma en cómo llega es necesario. Y lo vamos a ver en esto, en lo último. Dijimos que lo último que queremos ver es que poder ver en esta interacción entre Pilato y Jesús, cuando él le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Tú mismo lo dices, ¿no? Y esa es una respuesta interesante. Jesús, en todas las entrevistas que encontramos aquí con el Sanedrín, con Pilato, vamos a ver la semana que viene que con Herodes ni siquiera habla, no dicen una palabra, ¿no? Pero cuando está aquí, cuando alguien nos interroga y quiere perjudicarnos y nos hace una pregunta que nos pone en una situación sin salida, obviamente vamos a tener reticencia a responder. Es como esa pregunta, ¿no? ¿Ya le dejaste de pegar a tu cónyuge? ¿O ya dejaste de mentir a tu cónyuge? Si dices que sí, y si dices que no, estamos en aprieto, ¿no? Es como una pregunta de la cual no tenemos salida. Entonces, es claro que eso no es lo que motiva a Jesús en absoluto. Jesús no es que no quiera incriminarse o que intente evitar la cruz con la respuesta que da. Hay quienes piensan que, al menos para los romanos en este tiempo, que alguien se incriminara a sí mismo era razón de decir, lo tenemos quebrado, ¿no? Se ocupaba lo hemos quebrado, porque ha confesado, lo hemos quebrado. Y quizás puede tener alguna razón de esto en que Jesús responda, tú lo estás diciendo, no yo. Puede ser, pero creo que hay otra más, ¿no? Porque nos preguntamos, ¿por qué Jesús responde de esta manera? ¿Por qué responde, quizás alguno pensaría, con evasiva o no es directo? Bueno, en primer lugar, a la pregunta del Sanedrín y a la pregunta de Pilato, él no puede decir, primero, él no puede negarlo. Él no puede decir, yo no soy el Mesías, o yo no soy el Cristo, ¿no? O yo no soy el Hijo de Dios, o yo no soy el Rey de los judíos, porque él lo es, ¿no? Y la Escritura nos muestra que él lo es. Y por eso él no puede decir que no. Ahora, si hace una afirmación enfática, una aprobación de que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios, el Rey de los judíos, ¿cuál sería el problema? Si le preguntan, ¿eres tú el rey? Claro que yo lo soy, no hay rey como yo soy el Mesías. Lo más seguro es que iba a ser malinterpretado. Entonces, la respuesta de Jesús en cada uno de estos casos se dan con un cuidado, no porque esté tratando de evitar meterse en problemas, no porque esté tratando de evadir una sentencia, sino porque él quiere ser claro sobre quién es él y lo que ha hecho. Él es tan cuidadoso en la manera de responder porque quiere que no nos confundamos, que nadie malinterprete lo que Cristo está diciendo, sino que puedan tener claro quién es él y a lo que ha venido a ser. Entonces, en estos versículos que tenemos aquí, con este tipo de respuestas, uno preguntaría lo siguiente, porque uno se pregunta, estos versos pareciera que Cristo no es bastante claro, pero si lo miramos hoy, ¿no? Después de miles de años, esto es una prueba contundente de lo que está sucediendo aquí. Es tan cierto como está escrito, que no hay engaño. ¿Por qué lo decimos? Porque entre los primeros cristianos, todos creían que Jesús era el Mesías, todos creían que era el Hijo de Dios, todos creían que no solo era el Rey de los judíos, sino que el Rey de este mundo. Y si
tuviéramos que inventar un relato del juicio de Jesús, cuando le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el Mesías? Si lo tuviésemos que poner por escrito nosotros, pondríamos, sí, con mayúscula, Él es el rey, ¿no? Y haríamos énfasis en que Él lo es, ¿no? Pero Lucas no hace eso, sino que registra estas afirmaciones como lo vimos, ¿no? ¿Por qué lo hace? Porque nos está contando lo que realmente sucedió, ¿no? No hay un engaño aquí, ¿no? Es exactamente lo que sucedió. Por eso nos está contando así. Y nosotros, quizás, al menos yo, ¿no? Si hubiese tenido que escribir este relato, esta historia, no lo hubiéramos escrito así, lo hubiéramos puesto un poco de nuestra cosecha, como dicen, ¿no? Y así, Cristo dice, y Él afirmó, si después eso es fuente o base de nuestra fe, de que Él es el Mesías prometido, acá le hubiésemos puesto un poco más de énfasis, pero no, así es como sucede. Ahora, como dijimos, ¿por qué Jesús es tan cuidadoso? Porque no es el tipo de rey que Pilato y el Sanedrín creen. No es el tipo de rey que el Sanedrín espera, ¿no? Es un tipo de rey diferente. No está allí para expulsar a los romanos de Judea. Está allí ¿para qué? ¿Para qué vino Cristo a este mundo? Su nombre es Jesús. Para salvar al mundo ¿de qué? De sus pecados. Para perdonar el pecado del mundo. Es ese tipo de rey. Es un rey más grande que cualquier tipo de rey que el Sanedrín podría esperar o que Pilato podría tener. Es un rey de una importancia mucho mayor que la disputa que están teniendo estos. ¿Eres tú el rey de los judíos? Sí lo es, pero dice, tú lo has dicho precisamente para que no malinterpretemos quién es y qué ha venido a hacer. Porque muchos judíos esperaban que Él viniera a libertarlos de su opresión. Y en el día de hoy, muchos siguen esperando que Jesús sea ese rey, que viene a libertarlos de sus problemas circunstanciales, momentáneos de este mundo. Por supuesto que en Él hay esperanza y hay esperanza de transformación y que nos capacita para vivir y afrontar las circunstancias de la vida de una manera diferente. Pero quizás muchos aún hoy, y por eso es que es cuidadoso Cristo al mostrar y responder quién es Él, porque muchos pueden confundirse y esperan un Jesús diferente, un Jesús que los liberte de la opresión de este mundo, de tener un mundo mejor. ¿O acaso no esperamos todo eso? Claro que esperamos un mundo mejor. ¿Pero por qué el mundo está así? ¿Es por culpa de que Jesús no hace un cambio o es por culpa de nuestros propios pecados que el mundo está como está? Lo que Jesús vino a prometer es una libertad del pecado. De ese pecado que tiene en oscuridad este mundo, hay esperanza de ser libres ahora de ese poder. Y hay esperanza de ser libres de esa presencia del pecado un día, cuando estemos con Él. Es ese tipo de rey. Para que no malinterpretemos quién es y a lo que ha venido a ser. Porque Él no vino a hacer una reforma política. Y muchos hoy usan a Cristo para intentar hacer reformas políticas en este mundo. Pero Él ha venido a cargar con los pecados de este mundo. Es a lo que ha venido a hacer Cristo. Por eso es tan importante lo que dice Pilato, ¿no? Cuando dice, no encuentro ningún delito en este hombre, ¿no? No es que eso sea una declaración al menos de Pilato. Pilato no está diciendo, no hay pecado en este hombre, sino que simplemente le está diciendo, no encuentro algún delito. Nosotros sabemos que Cristo vivió sin pecado, ¿no? Pilato no entendía nada de esto. Pero Pilato lo que está diciendo es que está haciendo una declaración de que no es culpable de los cargos que los líderes judíos le están imputando. Pero Lucas ha sido cuidadoso al dejarnos saber que este hombre nunca pecó, ¿no? Que este rey sin pecado y sin culpa, que es el tipo de rey que nosotros necesitamos. Porque tenemos pecado y culpa en nosotros. Por lo tanto, necesitamos un rey que pueda liberarnos de la culpa y del pecado que nos agobia. El único rey que puede liberarnos de ellos es uno que no esté sujeto al pecado ni a la culpa. Así que Jesús es tan cuidadoso en estas respuestas, afirmando, pero corrigiendo, incluso al responder
la pregunta por qué es vital que entendamos que como el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado de este mundo, Él es el Rey que vino a morir por el pecado, aunque no lo merecía, porque jamás pudo pecar, pero murió por el pecado en nuestro lugar para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él, dice Pablo. Lucas quiere que nosotros entendamos esto cuando estamos viendo aquí esta historia. Entonces quiero terminar con algunas aplicaciones, o al menos algunas reflexiones. El relato de Lucas nos deja claro que Jesús y sus seguidores no pretendían derrocar el orden social ni el Estado, ¿no? Las acusaciones que están haciendo los judíos aquí. Pero Lucas no estaba motivado simplemente por demostrar que la muerte de Jesús fue una farsa de justicia hecha por los líderes judíos, ni argumentar que el cristianismo no era una amenaza para Roma, ni para el orden o la estabilidad, que era algo muy apreciado por los romanos, sino que lo que presenta Lucas es que esto, o más bien presenta esto como parte del plan de Dios para la salvación. Porque a pesar de que vinieron con acusaciones falsas, de que es declarado exonerado, declarado inocente públicamente, el juicio sigue. Y sigue adelante la sentencia. Y nosotros nos agarramos la cabeza en nuestra humanidad y decimos, ¿pero por qué acusaron a mi Señor falsamente? Porque esto está dentro del plan de Dios. Porque esto está dentro del plan de Dios. Y que el plan de Dios, a pesar de que, aunque Pilato ha protestado la inocencia de Jesús 3 veces y su juicio fue correcto, el plan de Dios no se va a desviar ni por la injusticia de los judíos, ni por la justicia de los romanos. Se va a desviar un ápice hacia algún lugar. El plan de Dios sigue adelante. Jesús es entregado por la bondadosa voluntad de Dios, a pesar de la injusticia de los judíos, a pesar de la justicia de los romanos. El plan de Dios sigue adelante. Entregado a los humanos para mostrar cómo el poder de Dios contrarresta aún incluso el poder maquiavélico de estos hombres. Y esta es la paradoja, ¿no? Hechos, si lo quiere anotar, Hechos 2:23 dice, Pedro predicando, dice, este hombre le fue entregado por el plan deliberado y previo conocimiento de Dios, y ustedes con la ayuda de los hombres inicuos, pecadores, lo mataron clavándolo en la cruz. Esto estaba dentro del plan de Dios, no hay nada que está escapando del plan de Dios. Entonces nos preguntamos, cuando vemos injusticia a veces en nuestras propias vidas o afuera, no hay nada que escapa del plan de Dios. Aún esto que está aconteciendo aquí en este juicio contra Jesús era parte del plan de Dios. No hay algo que pueda ir en contra del plan de Dios. Y eso nos trae a nosotros confianza y esperanza, de que a veces aún viendo situaciones difíciles en nuestras propias vidas, podemos confiar que el Señor está siendo soberano, no ha dejado de ser soberano, que Él sigue estando en control, ¿no? Y que está llevando adelante sus propósitos, aún a pesar, como dijimos, de la injusticia de algunos, o incluso de los que intentan hacer lo correcto, como Pilato, en cierto sentido. El plan de Dios sigue adelante. Ahora, segundo, la culpa de los líderes religiosos aquí. La jerarquía del templo solo le interesaba, solo se interesa por la teología, ¿no? En medida que esto sirve a sus intereses, ¿no? Y preservar su estatus y su privilegio, porque Jesús vino ¿a qué? A mover todas sus bases, ¿no? Y mover todo lo que para ellos era su poder, ¿no? Y sus privilegios allí. Ellos ven a Jesús como una amenaza a su estatus. Claramente, no se diferencian de todos los líderes religiosos de toda la historia, de políticos astutos, egoístas y pretenciosos que aún incluso dentro de la iglesia, hace tiempo atrás estudiamos historia de la iglesia, ¿se acuerdan? Cuando la iglesia comenzó a acomodarse con el Estado o con los poderes, ya sea del Estado o del mundo, se corrompió la iglesia, ¿no? Y se estableció un poder más firme para aquellos que gobiernan. Y esto no nos debe llamar o no nos debe sorprender. Aún hoy, estamos en el año 2025,
Siguen habiendo líderes cristianos que pueden alinearse con los poderes únicamente para poder preservar un orden, un poder, ¿no? Para poder gobernar sobre otro, ya sea en una iglesia o en una ciudad o en cualquier otro lugar. Pero lo único que van a encontrar es que se van a, o lo que va a suceder es que se van a encontrar oponiéndose a la voluntad y al poder de Dios. Dios obra de otra manera. Y nosotros debemos tener cuidado cuando vemos en un mundo personas como estos líderes religiosos, que quizás en nuestro tiempo sería personas con la Biblia en la mano, quizás hablando muy bonito, quizás diciendo cosas con las que podemos estar de acuerdo, pero que lo único que buscan es afianzar un poder para sí mismos. Cuidado. No son muy diferentes a los que condenaron y mandaron a Jesús a la cruz. Y nos debe llamar la atención para examinar cómo vemos el mundo y a las personas que hoy se dicen ser cristianos, pero lo único que tienen es deseos de poder, nada más. Pero por último, quiero pensar en esto. ¿Quién es más culpable? ¿Sanedrín o Pilato? ¿Quién es más culpable? En esta escena del juicio, Lucas nos presenta una verdad teológica donde tú y yo también estamos incluidos. Porque tú y yo también somos culpables. Tú y yo somos culpables de pecado. La Escritura nos dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos. Entonces, el pueblo, junto con los líderes judíos y Pilato, representa a una humanidad más completa, donde todos somos culpables de la muerte de Jesús. Entonces, no nos hagamos a un lado del Sanedrín y de Pilato. Estamos allí en la multitud. Y Jesús está en la cruz por tus pecados y por mis pecados también. Y el texto también nos hace y nos invita a examinar la muerte injusta de Jesús, sin duda, ¿no? Como vimos, ¿no? Acusaciones falsas, aún incluso es exonerado, pero también reflexionar de que Jesús está muriendo en la cruz de manera injusta, pero por tu culpa y por mi culpa también, por tus pecados y por mis pecados. Y al mirar eso, solo podemos ver que nosotros, ¿no? Simplemente cuando queremos intentar ver nuestra vida mejor de lo que es, no debemos olvidar que nuestros pecados también llevaron a Jesús a la cruz. Pero ahí está el mensaje de esperanza en la cruz, ¿no? Romanos 5:8 nos dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, no olvidemos, al ver esto que está sucediendo, que a pesar de la injusticia que hay, nosotros no escapamos a esa injusticia. También somos injustos en nuestros pecados, y la muerte de Cristo también, Él la sufre por tus pecados y por los míos. Pero ahí está la esperanza, ¿no? De que a pesar de que está muriendo allí en la cruz. ¿Se acuerda lo que dice uno de los ladrones? Este verdaderamente es inocente. Nosotros estamos muriendo aquí, sí, por nuestras culpas, pero este no tiene culpa de nada. Y ahí está la esperanza. Acuérdate de mí, ¿no? Y el Señor le dice, ten por cierto que hay esperanza. Y lo sigue diciendo para ti. No importa cuáles sean tus pecados, hay esperanza en la cruz de Cristo. Aun cuando llegó allí de manera inocente, con acusaciones falsas, pero también llegó allí por tus pecados y por los míos, para poder darnos esperanza de salvación. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.